Primera de Corintios, capítulo 2, vamos a empezar en el versículo 5. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Ok, este es el hermano Pablo, ¿no? Él le está escribiendo una carta a los hermanos que están en Corintia. Ok, entonces él está diciendo a ellos de que el testimonio que él está dando es el testimonio de Jesucristo y de que él no está hablando de palabras sabias, de palabras humanas, él está hablando de las palabras de Dios. Entonces él quiere de que la gente sepa de que él está hablando acerca de Jesús que fue crucificado. Aquí en el versículo 3 dice: estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué le quiere decir él aquí con esto a ellos? Él está diciendo que la predicación que él le trae a ellos, la palabra que él le trae a ellos, es la palabra de Dios, no es su palabra. No está tratando la manera de ellos de engañarlo o estar poniendo palabras bonitas para que ellos se acerquen a él. Él lo que quiere es que las personas se acerquen a Dios, a Jesucristo. Por eso le está diciendo aquí: ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué? ¿Para qué él hace eso? Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría humana, sino en la sabiduría y el poder de Dios. Hoy en día hay veces de que muchas de las personas de los que traen la palabra empiezan a conversar y empiezan a decir, y prácticamente no dicen muchas cosas acerca de Dios, sino se ponen a estar hablando acerca de las cosas de ellos y las cosas que las personas que lo están escuchando le gustan oír. ¿Para qué? Para que esas personas sigan viniendo y lo sigan soportando. ¿Tú me entiendes? Y la persona que está haciendo eso, lo que está haciendo es atrayendo a las personas hacia ellos, no atrayendo a las personas hacia Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros cuando estamos trayendo la palabra, de que debemos enseñar a las personas de que deben tener fe en Dios y en Jesucristo, que es el que nos tiene a todos nosotros aquí. Entonces, muchas veces de que nosotros hablamos, pero hablamos sabiduría humana, y la sabiduría humana no es más fuerte que la sabiduría de Dios, porque Dios nos crió a todos nosotros y todos nosotros somos pecadores y Dios no comete pecado y Dios es puro y Dios sabe todo lo que es bueno y todo lo que es malo. Nosotros sí estamos tratando la manera de ser como Dios, ¿me entiendes? Pero en la manera que nosotros estamos tratando la manera de ser como Dios, nosotros debemos atraer a las personas hacia Dios, no hacia nosotros. Y eso es lo que ustedes pueden ver en muchas iglesias, en muchos lugares, en muchas predicaciones, que las predicaciones prácticamente son acerca de mí y de mí y de mí.
y se olvidan de que ellos están parados aquí para darle clase acerca de Dios y de Jesús. Ahora bien, fíjate como dice aquí en el versículo 5. Pero ¿por qué dice eso? Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es para que uno tenga fe en Dios. Hay muchas personas de que tienen más fe en los predicadores y en los maestros que en el mismo Dios. ¿Tú me entiendes? ¿Pero por qué eso? Porque esos mismos predicadores han hecho eso. Han fundado esa situación en las personas, pero también que las personas no saben mucho. ¿Por qué no saben mucho? En el sentido de que ellos se guían por lo que el predicador o el maestro le está diciendo, cuando las personas deben de ir a la palabra. Ahora, por ejemplo, yo estoy dando la clase de este libro, ¿usted me entiende? Y entonces, cuando yo termine de darle clase a ustedes de este libro, ustedes deben de ir a la Biblia para ver si lo que yo le estoy diciendo, ¿usted me entiende?, concuerda. Y si lo que yo le estoy diciendo no viene en relación con la palabra, no me hagan caso a mí, háganle caso a la palabra de Dios. Y cuando vean de que yo estoy tratando la manera de atraerlo a ustedes hacia mí, en vez de atraerlo hacia Dios, tienen que ponerle atención a las cosas que yo estoy diciendo, porque eso no es bueno. Aparte de eso, Dios lo ve todo y lo sabe todo, y Dios lo permite todo hasta un cierto tiempo. Y hay muchas iglesias que se están dedicando a atraer a las personas hacia la iglesia y no atraer hacia Dios, porque la iglesia somos nosotros somos la iglesia. Aquí en el versículo 6 dice así: sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, si hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni las de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien, hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. ¿Qué quiere decir? Sí, de que le habla con sabiduría a las personas que son maduras, de entiendes la palabra, pero no con la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios. Mire, una cosa que le quiero decir acerca de la palabra, ¿no? La palabra de Dios tiene más poder que todas las palabras que yo pueda decir o que pueda decir cualquier otro predicador acerca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios con su palabra hizo ¿qué? El universo. Dios con su palabra dijo que venga el sol. Dios con su palabra dijo que vengan los animales. Dios con su palabra dijo esto. Y Dios con su palabra y todas esas cosas que dijo Dios con su palabra se hizo. Entonces la palabra de Dios tiene poder. La palabra mía tiene poder si yo estoy hablando acerca de Dios y la palabra de Dios. Pero si yo estoy hablando por mi cuenta, por mi sabiduría, no tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque es cosa humana. ¿Me comprenden? Entonces nosotros tenemos que saber de discernir de dónde vienen las palabras que estamos escuchando. Porque a veces vienen de los pensamientos de los hombres. Entonces tenemos que saber si vienen de los pensamientos de Dios. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de la gloria. ¿Qué quiere decir? Que ellos, si ellos hubieran sabido la palabra de Dios
ellos hubieran conocido la palabra de Dios, ellos no hubieran crucificado a la palabra de gloria, que es a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban de que el Mesías iba a ser un rey físico, como todos los reyes que ellos habían tenido anteriormente, en el sentido de que los reyes tenían muchos caballos, tenían muchas muchas mujeres, mucho de todo, pero el Mesías, que es Jesucristo, que era el rey, que es el rey, ¿cómo entró al pueblo? Entró en una mula, entró en una mula, no tenía casa, no tenía donde vivir, era humilde, ¿me entiendes? Pero tenía el poder, más poder que todos los reyes de los reyes. ¿Por qué? Porque él es el rey de reyes. ¿Usted me entiende? Entonces, ellos no lo conocieron, no lo identificaron. ¿Por qué? Porque lo que estaban buscando era un reino físico. Pero lo que iba a existir era un reino espiritual. ¿Usted me entiende? Y todos nosotros ahora que hemos nacido de nuevo, estamos en ese reino que es un reino espiritual. Versículo 9. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman, para los que lo aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo examina, todo, aún las profundidades de Dios. Fíjate cómo dice, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que aman. ¿Qué quiere? Fíjate, aquí mismo lo está diciendo, que los ojos no podían haber visto y que los oídos no podían haber escuchado. ¿Por qué? Porque era una cosa espiritual. Fíjate cómo dice, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Dios ha preparado las cosas para todas las personas que lo amen a Él y lo quieran seguir a Él. Y las cosas que Dios quiere es de que todos nosotros tengamos fe. Porque si no tenemos fe en Dios, no tenemos fe en nada. Y prácticamente muchos de nosotros tenemos más fe en diferentes cosas que en Dios. A veces que nosotros tenemos más fe que en nuestros hermanos, que en nuestra familia y otras personas que se encuentran alrededor de nosotros, y no tenemos fe en Dios, que es el que nos hizo todo a nosotros y es el que sabe todas las cosas. Fíjate, por eso, fíjate cómo dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo y aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino es el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, las personas, los hombres, conocen las cosas de los hombres por su espíritu humano. Pero para conocer las cosas de Dios y saber acerca de las cosas de Dios, tiene que ser el Espíritu de Dios. ¿Cómo usted obtiene el Espíritu de Dios? Usted obtiene el Espíritu de Dios cuando usted es hijo de Dios. Cuando usted es hijo de Dios, usted obtiene el Espíritu de Dios. Entonces, cuando usted obtiene el Espíritu de Dios, usted puede saber lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta, y todas las cosas de que
Dios diga, usted la va a aceptar. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu de Dios. Pero a veces de que nosotros vemos cosas que Dios hizo, oímos cosas de que Dios ha hecho, entonces no la queremos creer. ¿Pero por qué no la queremos creer? Porque no tenemos el Espíritu de Dios. Porque no tenemos el Espíritu, lo que tenemos es el Espíritu humano. Y una cosa que le quiero decirles acerca de la Biblia. La Biblia está escrita espiritualmente. Entonces, para uno poder entender la Biblia, uno tiene que venir a la Biblia con la mente espiritual. Pero si tú vienes con la mente humana a leer las cosas espirituales, no la vas a comprender nunca. ¿Por qué? Porque el Espíritu quiere las cosas del Espíritu, que es de Dios, y la mente humana quiere las cosas carnales, que eso está en contra de las cosas de Dios. Y el Espíritu no se lleva con la carne, porque la carne quiere las cosas de la carne y el Espíritu quiere las cosas del Espíritu. Entonces todos nosotros que hemos nacido de nuevo debemos poner la atención a la Biblia espiritualmente. Y nosotros no hemos recibido, fíjate como dice aquí en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Yo me anticipé en lo que estaba diciendo, pero mira, para que tú veas, la misma palabra es lo que lo está diciendo, de que nosotros tenemos que tener el Espíritu de Dios para comprender lo que Dios nos ha dado a nosotros. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no lo vamos a comprender. Y así todo, hay veces que tenemos el Espíritu de Dios, pero queremos poner las cosas humanas en las cosas de Dios. Y cuando nosotros ponemos las cosas humanas con las cosas de Dios, no va a concordar. Entonces siempre va a haber problemas. Por eso es que hay muchos problemas en las diferentes iglesias. ¿Tú me entiendes? De que hay personas de que se guían por lo que dice la palabra, pero hay personas de que quieren traer las cosas humanas. Y las cosas humanas no concuerdan con las cosas de Dios. Aquí en el versículo 13 dice así: de los cuales también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino en la enseñanza, el Espíritu, que explica las cosas espirituales con términos espirituales. Hay que ser espirituales, tenemos que ser espirituales. Si queremos hacer las cosas de Dios y por Dios, debemos hacer las cosas espiritualmente. Si las hacemos de otra forma, no estamos actuando como dice la Biblia que debemos hacerlo. Fíjate cómo dice en el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las pueden entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Era lo mismo que le estaba diciendo yo anteriormente, de que las personas, si no vienen y hacen las cosas espiritualmente, no van a entender las cosas de Dios, porque Dios es espíritu. Y cuando nosotros, la Biblia dice de que uno tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y entonces, en el espíritu, uno tiene que venir en el espíritu de Dios. No puede venir en el espíritu que tú estabas viviendo antiguamente, antes de tu ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque antiguamente, ¿cuáles eran los frutos
de las personas que no eran salvadas, no habían sido salvadas. Los frutos de las personas que no habían sido salvados eran envidia, borrachera, muchas cosas, y todas esas cosas malas. Todos nosotros pasamos por todo eso. Esos son los frutos de la gente que no está salvada. Pero el fruto del Espíritu es bondad, amor, humanidad. Esos son los frutos del Espíritu. Entonces, cuando nosotros tengamos los frutos del Espíritu, todos nosotros tenemos ese fruto, pero tenemos que ejercerlo, tenemos que practicarlo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios y así estar unidos en la palabra de Dios. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no está sujeto a juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué nosotros tenemos la mente de Cristo? Nosotros tenemos la mente de Cristo porque Cristo vive dentro de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y entonces debemos dejar de que el Espíritu nos guíe a nosotros, no nosotros tratar la manera de guiar al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu sabe mucho más que nosotros. Y lo bueno que tiene Dios es que Dios nos da a nosotros la oportunidad para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Usted está aquí o usted va a la iglesia porque usted quiere conocer a Dios y quiere estar con Dios. Entonces, si usted está en la iglesia y usted quiere conocer a Dios y quiere andar con Dios, haga las cosas de Dios. Porque usted quiere hacer las cosas. Si Dios no te obliga a que tú vengas a la iglesia, si Dios no te obliga a que eso. Pero si tú lo vas a hacer, hazlo como lo debe hacer y como Dios dice que lo haga. ¿Por qué? Un ejemplo que le voy a poner a sus niños en su casa. Ok, usted tiene su casa, usted tiene su niño. Usted es responsable por su niño porque usted le tiene que pagar la comida y lo tiene que dar la educación hasta que el niño cumpla cierta edad. Ese niño tiene que hacerle caso a lo que usted le dice. Usted mantiene a su hijo o su hija hasta que. Pero ya cuando ellos ya cumplan una cierta edad, ya ellos pueden escoger. Y si quieren irse de la casa, se pueden ir de la casa, pero usted tiene la obligación de ¿qué? De enseñarlo a ellos, de instruirlo a ellos, hasta que tengan la edad apropiada, para que ellos puedan hacer su vida. Si no, viene la ley y pueden meterle para el bote por eso. Pero con Dios es muy diferente. Con Dios es muy diferente. Con Dios nos da la oportunidad a nosotros de escoger las cosas espirituales y las cosas carnales. Y si nosotros estamos aquí en la iglesia, que Dios, que Jesucristo dio su vida, que Jesucristo compró la iglesia con su sangre, nosotros debemos hacer las cosas como Jesucristo dice y no como nosotros decimos. Entonces voy a terminar esta clase. Entonces yo quisiera de que si hay alguna persona de que tiene alguna pregunta que hacerme acerca de la clase, que me la pueda hacer, entonces yo puedo contestar. Si la sé. Si no la sé, se la puedo contestar otro día. ¿No tienen preguntas? No. Sí. ¿Y qué pueden decirme a ver acerca de qué es lo que han aprendido? Quisiera que me dijeran a ver acerca de lo que han aprendido. Ya que no tienen preguntas, entonces yo quisiera que usted me dijera más o menos con sus propias palabras. Que sigamos siendo espirituales. Que sigamos. Para adquirir la sabiduría que el Señor nos está dando, que tengamos. ¿Y usted, mi amiga? La que está leyendo. Buscar a Dios.
Es lo que habla espiritual. ¿Y la del niño? Dejarnos guiar por el espíritu, que a veces nos dejamos guiar por la carne, eso no es provecho para nosotros. Está bien eso. Está bien eso. Entonces voy a terminar esta clase ya.